Buenas tardes, mi nombre es Pascualini Patricio y soy residente del primer año de Clínica Médica y hoy voy a hablar sobre osteoporosis, enfermedad de Paget ósea y patología paraneoplásica. Bueno, comenzando por la osteoporosis, para definirla podemos decir que es la enfermedad metabólica ósea más frecuente, está caracterizada por una reducción de la masa ósea generalizada, hay una mayor resorción que formación y un deterioro de la arquitectura ósea. Hay una disminución del grosor de la cortical, así como del número y grosor de las trabéculas del hueso esponjoso. Esta situación va a condicionar un aumento de la fragilidad ósea y del riesgo de fracturas. La OMS emplea la densitometría ósea para definir varios conceptos basándose en el T-score. ¿Qué es el T-score? Es la comparación de la densitometría ósea de un paciente comparándola con un adulto sano del mismo sexo, definiendo así un T-score normal, aquel que está entre más uno y menos una desviación estándar, osteopenia, aquel que está entre menos uno y menos 2,5 desviación estándar, osteoporosis, aquel que está menor a menos 2,5 desviaciones estándar, y osteoporosis graves, aquel que está menor a menos 2,5 desviaciones estándar con una fractura patológica. Bueno, ¿cómo se clasifica la osteoporosis? Se clasifica principalmente en primaria y en secundaria. La osteoporosis primaria es la más frecuente y aunque aparece en ambos sexos y aparece más frecuentemente con la edad, lo hace y es más frecuente en mujeres puesto que se ve acelerada tras la menopausia. La osteoporosis secundaria puede ser producida por distintas manifestaciones, por ejemplo, enfermedades endocrinológicas y metabólicas como el hipogonadismo, el hiperparatiroidismo, el hipercortisolismo, por enfermedades genéticas como la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, el lupus, fármacos como el uso crónico de corticoides, los anticoagulantes, los anticonvulsivantes, los antiestrogénicos, el litio, la ciclosporina, estilos de vida como el alcoholismo, el tabaquismo, la inmovilización prolongada y ya una mezcla más tipo misceláneas como el escorbuto, los déficits nutricionales, la mastocitosis, etcétera. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la osteoporosis? Bueno, por sí sola es asintomática, sin embargo aumenta el riesgo de fracturas patológicas. Las fracturas más frecuentes son las vertebrales y pueden ser espontáneas o aparecer tras un traumatismo de bajo impacto, los típicos traumatismos mínimos que uno sospecha que no fue un impacto tan grande como para producir una fractura, ¿no? Habitualmente aparecen entre 7 y L2, hay que sospechar que sea de origen tumoral si aparecen por encima de 6 y suelen ser anteriores generando deformidad en cuña. Pueden ser asintomáticas o manifestarse como un dolor de espalda de inicio agudo que irradia en el cinturón y de duración variable que puede llegar hasta unos 4 o 6 meses. La consecuencia inmediata es que disminuye la talla y desarrolla una psicosis dorsal el paciente. Las fracturas de cadera suelen requerir hospitalización quirúrgica, y las fracturas implican el fallecimiento aproximadamente del 20% de los pacientes entre los 3 y los 6 meses luego de la fractura. Las fracturas de húmero y antebrazo suelen tener una mejor curación y una menor morbilidad. Bueno, para el diagnóstico se dispone de la densitometría ósea, que es la técnica de elección por su bajo coste, fácil acceso y ausencia de daño para el paciente. Sin embargo, tiene otros problemas como que se ve afectada por muchas situaciones como la delgadez, la artrosis, la presencia de prótesis o que mide solo la densidad ósea y no mide la actividad del remodelado óseo. Es poco sensible para predecir fracturas, por lo que no se recomienda de forma sistemática en mujeres durante la menopausia. La densitometría ósea que se realiza en el estudio de la osteoporosis es la de la columna lumbar y de la cadera. El antebrazo no está indicado en rutina, salvo que no se pueda realizar de lumbar o de cadera por alguna razón, o también está indicado en el hiperparatiroidismo. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Bueno, principalmente la historia clínica completa, ¿no? Incluyendo los factores de riesgo. Después, en cuanto a la analítica, un laboratorio incluyendo fosfo, calcio, función renal, FAL, una BCG, un proteinograma, una vitamina D y una paratormona para hacer un buen diagnóstico diferencial y una densitometría ósea de cadera, cuello femoral o columna lumbar. Otra herramienta diagnóstica que tenemos es el índice FRAX, que es una página web que permite predecir el riesgo absoluto de fractura de cadera osteoporótica en ambos sexos de acá a 10 años, combinando factores clínicos de riesgo con o sin la densitometría ósea.
Su objetivo es ayudar a tomar decisiones en cuanto al inicio o no del tratamiento farmacológico, aunque está bastante controvertido si realmente se puede aplicar o no en la práctica diaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un riesgo elevado de fractura? Son que el paciente tenga más de 65 años, que tenga un IMC menor a 20, que tenga un antecedente materno de fractura de fémur y que use corticoides durante por lo menos 3 meses. En función de dichos factores de riesgo, si tenemos un riesgo elevado de fractura, directamente tendríamos que realizar tratamiento y realizar a posterior una densitometría para diagnosticar. En caso de que no tengamos factores de riesgo, es decir, que el riesgo de fractura sea bajo, hay que valorar las indicaciones del estudio. Si no está indicado, por ejemplo, en mujeres perimenopáusicas, no sería preciso revisarlo y se darían solamente recomendaciones generales. Bueno, en esta diapositiva hay un algoritmo básicamente sobre decisión de tratamiento o no, que se basaría en historia clínica, la exploración física y las radiografías. Si tienen elevado riesgo de fracturas, se haría directamente tratamiento farmacológico y a posteriori, como ya dijimos, se haría el diagnóstico con la densitometría. Si no tiene un riesgo elevado de fracturas, se habría que evaluar si tiene indicado el estudio. Si lo tiene indicado se realiza, si no lo tiene indicado o es de bajo riesgo, y se darían medidas generales. Y si en el estudio indica que no tiene riesgo de fractura, se darían también las medidas generales. Bueno, al tratamiento lo podemos dividir en las medidas generales y el tratamiento farmacológico. Las medidas generales se basan en tres pilares, que sería reducir los factores de riesgo, prevenir las caídas y aconsejar una alimentación adecuada. En cuanto a reducir los factores de riesgo, hay que decir al paciente que tiene que abandonar el hábito tabáquico, que tiene que moderar el consumo de alcohol, realizar ejercicio de manera habitual y asegurarse de una adecuada exposición al sol. En cuanto a la prevención de caídas, hay que adecuar el entorno del paciente si es que tiene alto riesgo de caídas, identificar fármacos que puedan aumentar su riesgo y corregir los déficits visuales. En cuanto a la alimentación adecuada, hay que recomendar que tenga un aporte suficiente de calcio que se llegue entre 800 a 1200 miligramos por día y de vitamina D unas 800 unidades internacionales por día y una ingesta adecuada de proteínas. Si el paciente no llega a alcanzar las necesidades mínimas, se debe suplementar vitamina D. En pacientes que tengan hipercalciuria sin antecedentes de cólicos renales, en lugar de administrar calcio suplementario, se pueden utilizar tiazidas, puesto que corrigen la hipercalciuria. En cuanto al tratamiento farmacológico, este lo podemos dividir en los fármacos antirresortivos y en los osteoformadores. Fármacos antirresortivos son los más amplios y tenemos distintos grupos. Entre ellos están los bifosfonatos, como el alendronato, el risedronato, el isolendronato, el ivabronato, el pamendronato, que son análogos del pirofosfato orgánico y inhibidores de la resorción ósea. Disminuyen la aparición de fracturas vertebrales del cuello del fémur, se pueden dar por vía oral o intravenosa en pauta diaria, semanal, mensual o anual. En cuanto a los efectos secundarios de los bifosfonatos, tenemos que los podemos dividir en frecuentes y en raros. Los frecuentes son generalmente gastrointestinales que pueden producir esofagitis, gastritis, mialgias y dolor óseo. La administración intravenosa se suele asociar a un síndrome pseudogripal. Los raros tenemos la osteonecrosis de la mandíbula y las fracturas atípicas de fémur. La osteonecrosis de la mandíbula suele aparecer tras algún procedimiento dental donde se manipula el hueso. La mayoría de los casos se producen en pacientes oncológicos en los que se usa ifosfonato como tratamiento para la hipercalcemia tumoral o de las metástasis óseas. Otro grupo de antirresortivos son los modificadores selectivos de los receptores de estrógenos, conocidos también como SERM, como son el raloxifeno, el tamoxifeno o el basedoxifeno. Actúan reduciendo el remodelado óseo, previenen las fracturas vertebrales, no así las fracturas del cuello femoral. El raloxifeno también reduce la incidencia de cáncer de mama sin incremento de riesgo de cáncer de útero, a diferencia del tamoxifeno. Como efectos secundarios de estos tenemos que aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica y que el raloxifeno aumenta la sintomatología durante el climaterio, especialmente si se administra en los 2 años siguientes a la menopausia. Otro fármaco antirresortivo que tenemos es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal inhibidor del RAC ligando que inhibe la formación, la función y la supervivencia de los osteoclastos, disminuyendo así la resorción ósea, previene las fracturas vertebrales y las no vertebrales.
Se administra de forma subcutánea semestral y como efectos secundarios, que son raros, tenemos la osteonecrosis de la mandíbula. Después, como fármaco osteoformador, tenemos a la paratormona, que se utiliza la forma recombinante de la paratormona, que tiene un efecto paradójico osteoformador cuando se administra en bolos diarios. Es eficaz para las fracturas vertebrales y el cuello del fémur. Se administra subcutánea de forma diaria. Y también tenemos un fármaco combinado, que es un antirresortivo y osteoformador, como es el ralenato de estroncio. Actúa de forma dual, aumentando la formación y disminuyendo la resolución ósea. Su uso está controlado por el aumento del riesgo cardiovascular. En cuanto a qué fármaco elegir, los bifosfonatos son los fármacos de primera línea. Si existiera riesgo de reflujo, problemas de adherencia de tratamiento o alto riesgo de fractura, se podría optar por el solendronato, que se administra de forma intravenosa anual. Y el denosumab estaría indicado en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura y en pacientes con insuficiencia renal. El ralenato de estroncio estaría indicado en pacientes con alto riesgo de fractura que no tengan posibilidad de utilizar los otros fármacos. Así que en orden serían bifosfonatos, denosumab y estroncio. Pasando a otro tema que abarcaba esta clase, también abarcamos la enfermedad de Paget ósea, porque también hay una enfermedad de Paget mamaria. La enfermedad de Paget ósea es un trastorno caracterizado por un marcado aumento del remodelado óseo en áreas localizadas del esqueleto. Se produce un aumento de la resorción a la que le sigue un incremento de la formación que se desarrolla de forma desorganizada, dando lugar a un hueso anómalo que es más propenso a las fracturas. Se presenta con mayor frecuencia en varones que en mujeres y la prevalencia aumenta con la edad. Su distribución geográfica es irregular, con una fuerte tendencia a la agregación familiar, que sería compatible con una herencia autosómica dominante o con un mecanismo multifactorial, con varios genes actuando en forma conjunta junto con factores ambientales. Se ha encontrado presencia de inclusiones virales como paramyxovirus, como el virus del sarampión, el virus incisional respiratorio o el virus del moquillo canino dentro de los osteoclastos de estos pacientes, lo que haría sospechar que una infección viral que ocurriría a una edad temprana podría producir la enfermedad en sujetos predispuestos genéticamente. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, se distingue en tres fases: la fase osteoporótica, la fase mixta y la fase osteoblástica o esclerótica. La fase osteoporótica, también llamada osteolítica o destructiva, en esta se produce un aumento de la actividad de los osteoclastos, mediada por un aumento de la interleucina 6 en los focos de la enfermedad, que puede contribuir a la activación de estos mismos, y por tanto aumenta la resolución ósea. En la fase mixta, la formación ósea se acompaña también de resorción, aunque el hueso neoformado se deposita al azar y es diferente al hueso normal. Y en la fase osteoblástica o esclerótica disminuye la actividad osteoclástica y aumenta la formación de hueso denso. El resultado es un hueso aumentado de tamaño con mayor vascularización y mayor susceptibilidad a las fracturas o a la deformidad. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener esta entidad? Bueno, el 60% de los pacientes van a estar asintomáticos y el diagnóstico se realiza de forma casual al encontrarse en algún laboratorio de rutina en una elevación de la fosfatasa alcalina o por la aparición de alteraciones radiológicas características. La pelvis es la estructura ósea más afectada, seguida por la columna lumbosacra y dorsal, el fémur, el cráneo, la tibia, las costillas y la clavícula. Las manifestaciones que podemos tener son manifestaciones propias de la enfermedad, como es el dolor óseo, que es un dolor sordo profundo nocturno, deformidad ósea y aumento de calor local. Y después complicaciones derivadas de la enfermedad de Paget, como son locales y sistémicas. Las locales tenemos la artropatía secundaria, las complicaciones neurológicas por compresión, como compresión de pares craneales, sordera, por ejemplo, por compresión del octavo par, de raíces nerviosas, medular, tumores óseos como osteosarcoma, que se produce en menos del 0,5% de los pacientes y suele localizarse en el fémur, el húmero, cráneo, huesos de la cara y pelvis. Y después complicaciones sistémicas como cardíacas, aumento del gasto por aumento del retorno venoso secundario a la neoformación vascular en pacientes con cardiopatías previas, que puede producir insuficiencia cardíaca, calcificaciones, hipercalcemia, hiperuricemia y gota. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a apoyar en el laboratorio y en la radiología y, bueno, obviamente en la historia clínica también, ¿no?
En el laboratorio tenemos elevación de fosfatasa alcalina, que es bastante común, elevación de la fosfatasa ácida, que no se suele determinar, y el calcio. La hipercalcemia es rara y suele estar asociada a casos de enfermedad muy activa. También en la orina tenemos elevación de la hidroxiprolina y el calcio. En la parte radiológica, en función del estadio de la enfermedad, podemos encontrar distintas imágenes. En la fase lítica se observan generalmente imágenes en B invertida en los huesos largos y osteoporosis circunscripta en cráneo. En la fase mixta tenemos engrosamiento cortical, rarefacción de las trabéculas y aumento del tamaño del hueso. Y en la fase blástica podemos encontrar engrosamiento de huesos largos, aumento del tamaño de los huesos y áreas mixtas de esclerosis y líticas. Generalmente suelen coexistir las lesiones líticas y blásticas. Para poder realizar un estudio de extensión de la enfermedad se suele emplear la mamografía con bifosfonatos marcados con tectenio 99. Y el aumento del dolor y la tumefacción junto con el incremento exagerado de los niveles de fosfatasa alcalina deben hacer pensar en un osteosarcoma, para lo cual resulta de gran utilidad la resonancia magnética y la tomografía computada. En esta imagen lo que podemos observar es un aumento del fémur izquierdo a expensas de un engrosamiento de la cortical y con trabéculas heterogéneas. En cuanto al tratamiento, una gran parte de los pacientes no necesitan tratamiento. Cuando está indicado se emplean los bifosfonatos como el salindronato, que es el más usado, y se controla la respuesta mediante la medición de la FAL. Las indicaciones claras para tratamiento son doloroso persistente, compresión nerviosa, deformidad ósea de progresión rápida que dificulta la marcha, insuficiencia cardíaca, hipercalcemia e hipercalciuria, fracturas óseas y preparación para una cirugía ortopédica para evitar sangrado quirúrgico. Las indicaciones más dudosas, que sería para prevenir futuras complicaciones, serían en pacientes asintomáticos con datos de actividad bioquímica como elevación de la FAL o localizaciones problemáticas como son huesos de carga, áreas cercanas a articulaciones grandes, cuerpos vertebrales o la base del cráneo. Yendo al último tema que abarca esta clase, vamos a hablar de patología paraneoplásica. ¿Qué se entiende por una patología paraneoplásica? Se entiende a ella como signos y síntomas que no se explican por la localización anatómica del tumor o por la elaboración de productos propios del tejido que le dio origen a ese tumor. Esto ocurre generalmente en aproximadamente el 10% de los pacientes con patología neoplásica. En ocasiones representa la primera manifestación de un cáncer. De los distintos síndromes paraneoplásicos que tenemos, las endocrinopatías constituyen de los más frecuentes. Los responsables no tienen origen no tienen un origen endocrino, sino que la manifestación se produce por la producción ectópica de hormonas. El síndrome de Cushing es más habitual y suele estar producido por un carcinoma de pulmón, sobre todo de tipo microcítico, y se debe a la producción excesiva de corticotrofina. La hipercalcemia también es otra manifestación bastante común, producida o por lesiones osteolíticas o por hormonas en neoplasias extraóseas. De estas dos, solamente la producción de hormonas sería la que se consideraría paraneoplásica. Ejemplos de cáncer que las producen serían el carcinoma epidermoide de pulmón, el carcinoma de mama, el carcinoma de células renales. También podemos tener como síndromes paraneoplásicos a los síndromes neuromiopáticos. Estos pueden adoptar diversas formas como neuropatías periféricas, degeneración corticocerebelosa, polimiopatía que remedia la polimiositis, síndrome de Eaton-Lambert que remedia la miastenia gravis también. Y también las neoplasias, como paraneoplásicos, estas se asocian a trombosis venosa profunda y a coagulación intravascular diseminada, siendo los más frecuentes de la coagulación intravascular diseminada la leucemia promielocítica aguda y el carcinoma de próstata. Dejo aquí un cuadro con los diversos síndromes paraneoplásicos y las patologías neoplásicas más comunes a las cuales se asocian. Esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.